Fátima, pues aquí estamos. Egunon. Bueno, vamos a ver, cuando un poemario como Andrómeda encadenada obtiene un premio literario de la importancia, de la trascendencia de Kutxa, Ciudad de Irún, parece como si el destino de esa obra fuera a quedar fijado o casi embalsamado, ¿no? en los catálogos editoriales, en el catálogo incluso bibliotecario y de las librerías. Quedan ahí como una obra de referencia, suelen tener el destino que tienen desgraciadamente muchos libros de poesía, que es pasar una época y luego pues, quedar un poco en las estanterías de segundo nivel, pero Andrómeda encadenada tiene mucha más fuerza que todo eso, ha demostrado mucha más fuerza. De hecho, renace a una segunda vida de una manera muy poco habitual, muy usual. Sirve de base al libreto de una ópera del mismo nombre, la Andrómeda encadenada, que será estrenada el 28 de octubre en el Palau de la Música de Cataluña, en Barcelona. Bueno, es todo un acontecimiento, es una cosa que ocurre muy pocas veces y además el tributo de esta ópera a la obra es absoluto, empezando desde el título. También se presentará esta obra en Pamplona y se está negociando su programación en la ciudad alemana de Darmstadt, en el otoño del año que viene también. Bueno, Fátima es natural de esta hermosa ciudad de San Sebastián, aunque está afincada en Navarra hace ya tiempo. Ha publicado un total de 6 poemarios entre los años 2008 y 2019, y uno de ellos, además, escrito originariamente en alemán. Perdón, en alemán, lengua que domina perfectamente y cuya literatura conoces en profundidad. Sí. Además ha sido colaboradora de medios de prensa internacionales y escribe, creo que en 3 idiomas. Es además presidenta de la Asociación Navarra de Escritores, NAFAR y las de Mercante. Bueno, en cuanto a la edición revisada de Andrómeda encadenada, que hoy traemos a esta presentación, cabe poner en relieve que, aparte de la propia revisión del autor, cuenta con un valor añadido importante, el prólogo del profesor Miguel Ángel Moreta Larra. Es un prólogo realmente interesante, pero no al estilo de los prólogos laudatorios tradicionales, no, es un prólogo que entra en materia. Disecciona la obra en profundidad, poema por poema, parte por parte, es un estudio escrito maravillosamente de una manera muy divulgativa y muy interesante. Es un prólogo de los que realmente merece la pena aconsejar. Voy a leer la manera en la que Moreta Larra define la poesía de Fátima, un poco que me parece insuperable como definición. Es un canto reivindicativo del arte, de la belleza, del placer y de la vida. Una de cuyas características es la utilización de personajes históricos y míticos, siempre figuras eminentes de la cultura universal, aunque ocultos por el polvo del exilio. Una de las características más señaladas de Andrómeda encadenada, de este poemario, es que rescata de un justo olvido a muchas heroínas de la historia universal, las traes a un primer plano. La verdad es que el mito de Andrómeda lo considero muy adecuado para hablar de la mujer del siglo XXI. Y hablar de la mujer del siglo XXI supone también hablar de nuestras ancestras. No podemos plantarnos en el hoy sin conocer de manera profunda el pasado. Y a mí esto de las genealogías feministas, de hacer una visión del pasado y recuperar a grandes referentes femeninos y feministas del pasado, lo he aprendido de la gran Marcela Lagarde, que es antropóloga de la Universidad Autónoma de México, que vino al Instituto Navarro de la Igualdad cuando era dirigido por Sara Ibarrola, una tafallesa que hizo mucho por las agentes de igualdad de Nafarroa. La trajo como docente a Marcela Lagarde durante bastantes sesiones. Yo he sido alumna
de Marcela Lagarde durante 2 cursos y he aprendido de ella todo lo que sé en cuanto a genealogía feminista, que ahora a nivel estatal, por ejemplo, tenemos a otra autora, Ana Pardo de Vera, que es directora del periódico Público, que también está en esa onda reivindicativa de mirar hacia nuestras ancestras para poder hablar del hoy, y no es otra cosa que la memoria histórica, pero desde la perspectiva del género. Nosotras hacemos memoria histórica, pero no hacemos memoria histórica generalista, sino que hacemos memoria histórica feminista. El ámbito de la cultura no es el único que tiene que manifestarse en frente de estas ideologías que nos quieren hacer retroceder. Está también el ámbito social y el ámbito político, pero la cultura, desde luego, tiene que dar un primer paso. Que unas personas de Cataluña, artistas, músicos, escenógrafos, libretistas, hayan dado el paso de llevar al Palau de la Música de Barcelona una obra como Andrómeda encadenada, que es eminentemente feminista porque rescata a heroínas como Artemisa Gentileschi, como Irena Sedla, como Carolina Coronado, que son todas ellas en su época conocidas, pero no suficientemente visibilizadas y reconocidas, y sobre todo utilizar el mito de Andrómeda como mito fundante para hablar del feminismo en el siglo XXI y ponerle a eso una partitura. Todo el esfuerzo humano de inversión, de talento, de interpretación, de creación musical y lírica, todo ese esfuerzo para una obra de estas características, que es eminentemente feminista, ya es de una valentía asombrosa. Me parece muy importante que ese espacio lírico, ese espacio operístico, esté lleno de poesía y esté lleno de poesía feminista. Me parece que es una combinación importante, una combinación, diría yo, incluso estratégica. ¿Qué puede aportar la voz lírica, la voz poética a un movimiento de oposición a esta emoción? ¿Qué aporta la poesía? Aporta decisión para no caer en la desidia y no caer en la rendición. Aporta fuerza. Si algo tenemos que hacer las mujeres creadoras es ser vanguardia a la hora de plantar cara a los movimientos involucionistas. Varones vascos, algunos de ellos, están entrando en planteamientos absolutamente misóginos y están dando pie a un caldo de cultivo que nos resulta tremendamente desfavorable. Como autoras, como mujeres, como trabajadoras, como madres, porque nos afecta en todos los ámbitos. Y creo que la reacción como escritoras y como feministas está siendo de momento escasa. Creo que tenemos que organizarnos. Como no espabilemos y no nos organicemos, los derechos que consiguieron nuestras madres no están asegurados para nuestras nietas. No están asegurados para nuestras nietas. Es importante que los medios de comunicación se hagan eco de los triunfos de las creadoras. Visibilizarlas también es hacer frente a esa ola reaccionaria. Visibilizar a las escritoras, visibilizar sus logros. Por eso yo recalco tanto, y he repetido en diversos foros, Andrómeda encadenada es el primer poemario en lengua castellana escrito por una vasca que se adapta a nivel estatal a ópera. Yo supongo que no habrá sido fácil para ti, como autora, afrontar, digamos, con valentía esa reivindicación de la sexualidad desde el punto de vista femenino. Sí, a mí me gusta hablar más de sensualidad que de sexualidad, porque la sensualidad y el erotismo tiene un abanico mucho más amplio que el mero corporal, que es el sexual, ¿no? Es algo que he aprendido de Ana Rossetti, que lo hizo ya hace muchos años con Los devaneos de Erato, un poemario que supuso un vuelco en el panorama poético estatal,
pero por ejemplo de la nicaragüense maestra, a la que también he tenido el gusto de conocer, Yoconda Belli. De todas las mujeres poetas que hemos hecho poesía erótica, hemos bebido de las fuentes de Centroamérica. Esa influencia que hubo entre Centroamérica y Euskal Herria debido a los movimientos de cooperadores, pues digamos que de alguna manera ha llegado también a nuestro ámbito cultural. Y la verdad yo estoy encantada con las influencias porque son variopintas. Por un lado están las poetisas centroamericanas, por otro lado está el romanticismo alemán al que llegué a través de un compañero de vida de muchos años, y luego está en Navarra pues dos poetas de referencia que son Marina Oiz en Tafalla y Maite Pérez Larumbe en Pamplona. Y son ellas algo mayores que yo, pero yo no puedo decir que haría una Andrómeda con este claro compromiso de vindicación femenina y feminista sin haber leído a Maite Pérez Larumbe y a Marina Oiz, toda la obra completa de ellas. Y lo cierto es que nombrándonos unas a otras, y me consta que ellas también lo hacen conmigo, supone empoderarnos y darnos fuerza en esto de la visibilización que venimos hablando.